Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros, compañeros y compañeras que están con nosotros una noche más. Esto es Reflexiones de Sur a Norte. Mi nombre es Carlos Alberto Sánchez Ricardo. El día de hoy nos acompañan dos compañeros muy especiales. Está con nosotros María Celeste Sánchez Sugia, senadora suplente de la legislatura actual, y Felipe Granja Orejuela, quien es secretario técnico del proceso de comunidades negras de la Coalición Internacional Afrodescendiente y miembro de la Coalición Internacional Afrodescendiente. El día de hoy vamos a discutir en el marco justamente de la construcción del Plan de Nación 2024-2030, de un tema que es fundamental para nosotros, que es racismo, identidad y visibilización de la población afrodescendiente en México y en Colombia. Justamente la idea es que podamos compartir algunas experiencias entre México y Colombia, algunas experiencias de la condición en la que viven, las condiciones en las que participa de manera política la comunidad afromexicana y la comunidad afrocolombiana, y también hablar un poco sobre qué se ha hecho en los gobiernos progresistas en ambos países, justamente aquí durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en Colombia durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues nada, los saludo con mucho gusto. Felipe, te saludo también con mucho gusto, Celeste. ¿Cómo se encuentran? Gracias Carlos por la invitación a este panel que seguramente podríamos poner ya los temas sobre la mesa que son importantes para la agenda de la población afromexicana, hablar de los avances y también de los retos que se tienen en el tema legislativo, pero no solamente a nivel legislativo, sino también desde el discurso público, seguir visibilizando a la población, que eso es uno de los temas principales en la agenda del movimiento afromexicano, ¿no? Entonces, de verdad agradecida con el Instituto de Formación Política de Morena que nos haya invitado, que ponga estos temas en relieve y que se hable también de los retos que vienen ahora para 2024. Muchas gracias, Celeste. Felipe, ¿no, nos escuchas? Hola, hermano, ¿qué tal? Buenas noches con todos y todas. Bueno, agradecer al Instituto y a Morena por la invitación. Creo que son escenarios importantes, pues que permiten y nos permiten seguir articulando en la medida de los retos que tenemos en este momento, pues como población negra a nivel pues Latinoamérica, ¿no? Y bueno, ofrezco disculpas, no puedo activar la cámara, pero bueno, ahí voy a estar como en la disposición de la participación. Y un saludo a la compañera también. Muchas gracias, Felipe. Bueno, yo tendría una primera pregunta para ambos. Podemos irlas separando, contestando en separado, desarrollándolas dependiendo de las condiciones de cada uno de los países desde los que hablan el día de hoy. ¿Cuáles son las condiciones en las que nos encontramos en momentos previos al comienzo de los gobiernos progresistas para la comunidad afrodescendiente, tanto en México como en Colombia? Celeste, ¿te gustaría comenzar? Sí, gracias, Carlos. Sí, justo mencionando, creo que es importante visibilizar los logros que se han tenido en este gobierno. Primero, mencionar que ya como Estado mexicano se habían firmado varios acuerdos internacionales en los cuales se buscaba visibilizar, se buscaba respetar los derechos de las poblaciones afrodescendientes en nuestro país y que solamente habían quedado en firma y ya, y que no se había hecho ningún trabajo. Tal es el caso del decenio de los y las afrodescendientes que comenzó en 2015 y termina en 2024. Y podemos ver que fue hasta este periodo de la Cuarta Transformación que se comenzó a poner fin a la visibilización, como a la invisibilización. ¿Cómo fue esto? Fue que
primer lugar, en el 2019 se dio el reconocimiento a nivel nacional gracias a dos senadores, que fue Martí Batres y Susana Hart, quien sube este reconocimiento a nivel nacional, que fue uno de los temas importantes de agenda del movimiento afromexicano, y que desde hace algunos sexenios ya se había sumado iniciativas, esto ya se había puesto sobre la mesa, ya nos habíamos acercado como activistas, como movimiento afromexicano a varios legisladores, y esto no sucedía, sucedió hasta el 2019 con este nuevo gobierno, y creo que esto tendríamos que ponerlo, resaltarlo, porque siempre que se habla de que hay una exclusión, un borrado de nuestra historia, de los pueblos afromexicanos, pues tampoco se voltea a ver hacia atrás, ¿no? No se voltea a ver hacia atrás de todo lo que se ha logrado en tan poco tiempo en este sexenio. Otro de los puntos importantes fue que en el 2019 se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Esto es importante porque también se le da atención a la población afromexicana. Sin embargo, también hace falta mucho trabajo de visibilización dentro de este instituto, en donde no solamente dentro del título, sino también en cada una de las direcciones, en cada una de las atenciones, y obviamente en el presupuesto que se asigna a cada una de estas poblaciones. Otro de los puntos importantes es que en este sexenio se desarrolló y se dio el censo 2020, en donde se pregunta por primera vez en un censo si te reconoces como una persona afromexicana, afrodescendiente o negra. Esto fue muy, muy importante, porque si ya se había hecho en 2015 la encuesta intercensal, todavía no se había hecho en realidad en un censo que se te preguntara sobre tu identidad. Hubo varios obstáculos, hubieron varios errores dentro de este censo, sin embargo, hubo una respuesta favorable porque pues 2.5 millones de personas nos reconocimos como tal. Esto dio paso a que se visibilizara mucho más el movimiento, a que ya pusiéramos fin, al menos en algunos discursos, en algunas instituciones, que no existíamos y que no existíamos a nivel nacional, que no solamente existimos en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, que no solamente existimos en Veracruz, sino que existimos en todos los estados de nuestro país, y eso es bastante importante remarcarlo, porque si bien el movimiento afromexicano surgió en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, tenemos que poner hincapié, tenemos que poner un énfasis en que estamos alrededor de toda la República Mexicana. Esto dio paso a algunas acciones que ya se tomaron, como fue también las acciones afirmativas que se dieron en el proceso electoral 2021, en donde 6 personas llegaron a la Diputación Federal en el reconocimiento, reconociéndose como afromexicanos, afrodescendientes o negros, ¿no? Esto, pues, obviamente es un logro, pero también tiene varios errores, ¿no? Que también fueron varias usurpaciones, que solamente conocemos a una de las personas que llegó a los escaños y que lo reconocemos como movimiento afromexicano, pero creo que es importante mencionar esto. Y otro de los puntos importantes, y aquí lo dejo para no quitar mucho tiempo, es que en el 2022 en el Senado se aprobó un paquete de reformas de 50 leyes, en donde la finalidad es armonizar la Constitución, armonizar estas leyes en donde se nos tomen en cuenta. Eso es bastante importante, porque si bien ya se dio el reconocimiento a nivel federal, todavía falta que se armonicen varias de las leyes. Y bueno, estas 50 leyes se aprobó por unanimidad en el Senado, pasó a la Cámara de Diputados y todavía está a la espera de que se apruebe. Esto es importante remarcarlo porque ya estamos a 4 años de reconocimiento a nivel nacional, y pues creo que tenemos que apurarnos mucho más de lo que ya estamos trabajando, para que en el 2024, que se termina el decenio de las y los afrodescendientes, tengamos buenas cuentas que entregar a nivel internacional y a nivel nacional sobre el tema, sobre la agenda afromexicana.
Muchas gracias, Celeste. Ahora te preguntaría a ti, Felipe, ¿qué cambios ha habido en los últimos años? Bueno, en realidad en los últimos meses en Colombia, quizás en el último año que ha pasado, desde que Gustavo Petro llega a la presidencia de Colombia, un gobierno progresista, pero además también desde que Francia Márquez, la primera mujer afrocolombiana, en ocupar el cargo de la presidencia, llega a este cargo. ¿Qué se ha transformado para las comunidades afrocolombianas? ¿Qué se encuentra como tema pendiente? Eh, Todo eso. ¿Qué te gustaría agregar, Felipe? Bueno, digamos lo que básicamente hay con el tema de Francia y Petro en este momento, y en este momento histórico en el que estamos, pues hace parte de un acumulado político que tiene como varios elementos que voy a mencionar, pues para entenderlo, ¿sí? El primero es el proceso de movilización de la comunidad negra y el pueblo negro en Colombia, que es un proceso que se acentúa en los 90, permitiendo el reconocimiento por medio de, digámoslo, varios temas jurídicos. Uno de estos es la Ley 70, una ley que reconoce y que por varios artículos reconoce sobre todo un factor fundamental para nosotros, que es la tierra como propiedad colectiva en nuestros pueblos, ¿sí? Toda esa lucha histórica que se acentúa en los 70s, ¿sí? Y tiene un acumulado de procesos campesinos, urbanos, de población negra a nivel nacional, pues permite materializar eso en la Ley 70, que como les digo, pues uno de sus factores fundamentales es el reconocimiento de la identidad y el reconocimiento de la propiedad colectiva. En este momento, pues ha sido una lucha alrededor de la lucha por el territorio, la lucha, digámoslo, por una educación que permita reconocer a la población negra en Colombia, un currículum o currículos educativos que permitan reconocer la historia y los aportes en la historia que hemos hecho como pueblo negro, pero también, pues ya relacionándolo con la pregunta concreta que haces, eh, relacionándolo con la pregunta concreta que haces, digámoslo que, pues en este momento hay una situación en nuestros territorios de agudización de violencia. Uno de los cambios fundamentales es, pues, digamos, la lucha que ha dado Gustavo Petro y sobre todo nuestra vicepresidenta en la lucha por la paz, ¿sí? Ustedes saben, en este momento estamos en un escenario de negociaciones con diferentes grupos armados aquí en Colombia, lo que ha permitido, digámoslo, generar lo que nosotros llamamos como proceso de comunidades negras, acuerdos humanitarios en los territorios, que permitan por lo menos la pervivencia. Porque en los últimos 10 años de agudización del conflicto armado en nuestros territorios, pues la gente ha tenido que desplazarse y los liderazgos han salido de los territorios. ¿Sí? Entonces, una de las cosas pues que como organizaciones del movimiento negro en Colombia le estamos apostando con toda es a la paz, pero una paz efectivamente integral, no la paz, porque la paz para nosotros como pueblos étnicos no pasa solamente por la dejación de las armas, sino que también pasa por pues pervivir en los territorios y ejercer las prácticas culturales, economías propias de manera integral. Entonces, cuando me preguntas eso de la de los cambios que hemos tenido, es un proceso de transición, nosotros entendemos que es un proceso que tiene que ser de transición y que tampoco es un proceso nuevo, ¿no? Es decir, la llegada de Petro y de Francia a la presidencia, pues como te digo, es un reflejo de diferentes expresiones sociales en el país y una de esas fundamental es el movimiento negro, eh, y eso ha permitido pues los diferentes escenarios de paz, ¿sí? Las movilizaciones sociales que como pueblo negro hemos hecho en los últimos 10 años han permitido generar mesas de negociación, acuerdos humanitarios, para lo que te digo, ¿no? Lo fundamental para nosotros que es el territorio. Perfecto, muchas gracias Felipe por la respuesta. Ahora me gustaría preguntarte a ti, Celeste, ¿cuál dirías tú que es el rol que ha tenido Morena justamente en la visibilización de la población afrodescendiente
en México. ¿Cuáles son los espacios que crees que han tomado? Pero también me gustaría preguntarte por los movimientos sociales. ¿De qué manera los movimientos sociales han contribuido a la construcción y a la participación en el partido? Ahora, inclusive me gustaría sumar una pregunta más, y es ¿cuál es el rol que está teniendo hoy en día la población afromexicana a nivel político? Podemos hablar de una participación amplia en los senados locales, en el Senado Federal, en la Cámara de Diputados a nivel federal, en las gobernaturas. Todo eso me gustaría preguntarte, Celeste. Gracias, Carlos, y yo creo que pones ahí un tema muy importante ahora para el 2024 y para cada una de las elecciones que aparezcan. Creo que es importante mencionar el gran papel que debe desempeñar el partido de Morena, que bien es el más grande de Latinoamérica, pero también el más importante en este momento en nuestro país, y que respalda y que hemos visto que ha visibilizado a la población afromexicana. El presidente creo que ha hecho un papel de que pues en algunos de sus discursos ha mencionado a la población afromexicana, él mismo hablaba de reconocimiento en campaña y en uno de sus propuestas, ¿no? Eso creo que es bastante importante que se mencione y que, pero yo sí te hablaría del gran reto que tiene Morena acerca de la población afromexicana y de la representación afro en el partido. Y es que es bastante importante que el partido como Morena, que es de izquierda y que ha sido importante en el reconocimiento a nivel federal, que también pueda acercarse un poco más al movimiento afromexicano, que obviamente el movimiento afromexicano no viene de hace 5 años, de hace 3 años que se reconocieron y todo esto, ¿no? Sino que viene de hace mucho tiempo de atrás, en 1997, que comienza esta organización, este movimiento, y que comienzan a nacer nuevas organizaciones que se suman al movimiento y que buscan el reconocimiento, el desarrollo, buscan la visibilización, y entonces en ese sentido creo que hace falta que el partido de Morena se acerque mucho más al movimiento afromexicano, que conozca las necesidades, que conozca los retos, y que también dentro del, ahorita que estamos aquí en el Instituto de Formación Política, considero que es bastante importante que haya formación para los cuadros de acciones afirmativas, de estas cuotas que se están dando, no solamente para la población afromexicana, sino también para la población, para los pueblos originarios, para la población LGBT, para otros grupos que también ya están representados, pero que ahora viene un gran reto, el reto de que haya formación política, de que el partido respalde estas candidaturas, de que no solamente respalde, sino que también lleguen a estos espacios personas que sí representen intereses colectivos del movimiento, no solamente que lleguen personas que se reconocen como tal y que ya, o sea, que creamos que porque están militando en un partido pueden llegar a este espacio y solamente con el reconocimiento a sí mismo y llegar a este espacio y poder representar a todo un movimiento. Creo que eso es importante y ese es un gran reto que tiene el partido de Morena, como siendo de izquierda, siendo el partido que está en este momento en gobierno, que pueda ayudar a la formación política, que en estos foros del proyecto de nación haya representación de la población afromexicana. A mí me dio un gran pesar, la verdad, que el foro de ayer, en donde se habla de pueblos indígenas y afromexicanos, no había ninguna persona afrodescendiente representada en esa mesa. Creo que eso nos habla del gran distanciamiento que hay todavía, que a pesar de que se hable de la población afromexicana, que a pesar de que se tome en cuenta en varios aspectos, en varias instituciones, todavía hace falta que las leyes y que los espacios también estemos representados en la toma de decisiones, en los lugares de poder, dentro del partido, que haya personas afromexicanas que desde su perspectiva puedan dar mucho más acercamiento a una agenda en común. Entonces, yo sí creo que
más que otra cosa, creo que buscaría que Morena tuviera un poco más de acercamiento a la agenda, ¿no? A la agenda que en realidad, si nos ponemos a pensar, creo que podría, encaja totalmente en este proyecto de nación que se está creando. Muchas gracias, Celeste. Justamente tú mencionas algo que es importante y es el hecho de que el día de ayer estuvimos en las discusiones respecto a al tema de poblaciones originarias y poblaciones afromexicanas del Instituto Nacional de Formación Política. Fue un proceso en el que recibimos más o menos a 1,500 personas en la sede nacional del Instituto Nacional y donde tuvimos varias mesas de trabajo. Entre esas dos mesas, una mesa dedicada a la población afro en general y una mesa dedicada a las mujeres afromexicanas. Fueron dos mesas que tuvieron una discusión bastante interesante, pero sí, como mencionas, hubo todavía quizás un bajo nivel de participación en la mesa de población afro. Ahora me gustaría preguntarle a Felipe, y un poco en ánimo histórico y en ánimo de profundizar en lo que ya nos venía señalando, que es la cuestión de la construcción de la paz en Colombia, que es un tema prioritario en estos momentos para el presidente Gustavo Petro. De hecho, ha sido indicado como una de las columnas de su gobierno. Me gustaría preguntarte qué rol han tenido las poblaciones afrocolombianas en las últimas dos mesas de negociación para la paz, la de 2016 con las FARC-EP y ahora la que se está llevando a cabo con el ELN, pero inclusive ahora que te escuchaba me daba ganas de extender un poco la pregunta. ¿Qué rol han tenido las comunidades afro desde las mesas de negociación de los 90s e inclusive desde la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué cambia para las poblaciones afro a partir de la Constitución del 91 y si esto se ha podido llevar a cabo o no lo hemos visto todavía concretado y se está concretando apenas? ¿Tú qué dirías al respecto, Felipe? Sí, no, gracias por la pregunta y creo que es clave para nosotros profundizar como en estos escenarios, sobre todo esto, lo de la construcción de paz, ¿sí? Con la construcción de paz desde una perspectiva negra, ¿sí? Porque si hay algo que reitera siempre nuestra compañera que es formada en la organización, Francia, es que la construcción de paz y la paz para la comunidad negra pues siempre ha estado presente. Es decir, nosotros, digamos lo que históricamente el primer proceso de paz que se da en el país, pues es el proceso de paz que se hace con Bencos Biojó, ¿sí? En lo que nosotros llamamos Palenque, que era la forma organizativa de resistir a la colonia en ese momento. ¿Sí? Entonces, el rol históricamente de la comunidad negra, del pueblo negro aquí en Colombia, pues siempre ha sido de constructores de paz. Yo creo que hay pues unas cosas fundamentales ahí como en temas como de hitos históricos, y uno de estos hitos pues es los impactos que tiene o que tuvo la violencia, que tiene todavía la violencia del conflicto armado en el país para nosotros como población, ¿sí? Hace poco, con un esfuerzo, digámoslo también, de las organizaciones negras y étnicas, se llevó a cabo pues la Comisión de la Verdad, ¿sí? Ya terminó y sacaron un informe, y en ese informe, si tú lo detallas y uno revisa, pues se da cuenta que quienes más han sufrido los impactos del conflicto armado pues han sido las comunidades negras, que históricamente, como te decía, en este tema del conflicto armado, sobre todo en los 2000, en principios de los 2000, pues siempre han tenido que generar relacionamientos y procesos de construcción de paz pues con los grupos armados, ¿sí? Esto pasa por ahí, pero también pasa por las exigencias que nosotros tenemos como pueblo. Cuando te hablaba de la ley 70 en la Asamblea Constituyente en el 93, del 91 al 93, digámoslo que desde ahí es como otro punto de partida de las exigencias,
¿sí? Entonces hay, por ejemplo, pues dentro de la ley 70, el capítulo de titulación colectiva. Es un elemento en el que estamos luchando todavía y es el reconocimiento de la titulación colectiva para, para nuestros pueblos, ¿sí? Pero también está el tema o el capítulo de la minería, sí, la minería propia, ¿sí? Como los procesos de economías propias que tenemos en los territorios. Pero también ahí se está consignado eh, pues el elemento educativo, que es la aplicación de la etnoeducación y de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos eh, en las escuelas educativas, que es un tema que no se profundiza, ¿sí? Que pasa también por elementos de todo lo que tiene que ver con el racismo en la escuela. Entonces, pues básicamente, pues la lucha ha sido así, como constante. Hay muchas cosas que, como te decía cuando contesté la anterior pregunta, pues hay que seguir pues peleándolas, pero también entendemos que este gobierno es un gobierno pues salido de las entrañas de nuestros movimientos sociales y negros, pero pues es un gobierno de transición, es decir, hay unas transiciones que hemos venido haciendo. Ahora la vicepresidenta pues, inauguró o hizo el lanzamiento de lo que nosotros, o lo que se va a llamar el Ministerio de la Igualdad. Sí, un ministerio que va a permitir que las diferentes poblaciones en condición de opresión pues tengan una representación en ese ministerio. Sí, entonces, digamos lo que poco a poco se han venido generando estrategias desde el movimiento negro articulado con el gobierno que han permitido que en perspectiva futuro deberían permitir pues las consignas nuestras desde el territorio, la identidad, la opción propia de futuro, la solidaridad, pues se hagan pues más específicas y claras, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, Felipe. Ahora le pasaría la palabra a Celeste y me gustaría preguntarle un poco sobre qué considera ella que es fundamental para seguir contribuyendo a la eliminación del racismo, al fortalecimiento de la identidad y al fortalecimiento de la civilización de la población afrodescendiente en el próximo sexenio, que es el sexenio 2024-2030. En México, justamente, el próximo año vamos a tener un proceso electoral y por esa razón estamos construyendo nuestro proyecto de nación que tiene como objetivo que sea un proyecto en el que participemos todos y todas y todes de manera democrática, a través de la discusión y en el que justamente se verá vertidas cuáles son las necesidades que tenemos en México y que además será el documento que tendrá que defender la corcholata o el corcholato que llegue a representar los esfuerzos de defensa de la cuarta transformación. Pero específicamente en el apartado sobre pueblos originarios y población afrodescendiente, ¿qué crees tú, Celeste, que es fundamental que esté ahí plasmado? Gracias, Carlos. Creo que es una pregunta muy importante también acerca de lo que viene y de lo que hace falta, ¿no? Los grandes retos en nuestra agenda como población afro, y uno de ellos, lo que ya te venía mencionando, es la formación política. Creo que es bastante importante para los nuevos cuadros, porque de nada va a servir tener estas acciones afirmativas, tener estas cuotas ya establecidas en la ley, si todavía no tenemos este respaldo, ¿no? No solamente de los partidos políticos, sino también de esa persona que va a llegar a la presidencia, ¿no? En 2024. Entonces es importante eso, es importante que en el discurso público se siga mencionando a la población afromexicana, porque si bien ya estamos en la Constitución, ya estamos desde el 2019, todavía hace falta que actores políticos, que personas en la toma de decisiones tomen en cuenta, y no solamente como un apéndice de pueblos indígenas y afromexicanos, sino que sí los tomen en cuenta
cuenta como una parte esencial de la construcción de este país, ¿no? Visibilizar los aportes, visibilizar no solamente los aportes históricos que se han tenido, sino también contemporáneos de la población afromexicana en todos los lugares. Creo que eso es algo fundamental, tanto en el discurso público como dentro de las instituciones, que estemos representados, no solamente tengamos que ser personas que estemos viendo qué leyes se tienen que cambiar, estar votando por personas que puedan acompañar nuestra agenda, sino que personas dentro del movimiento afromexicano estemos representados no solamente en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, sino también en las instituciones, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Educación. Creo que eso falta muchísimo para tener esta perspectiva, porque nadie va a hablar de nuestras necesidades, de nuestra agenda, como lo podríamos hablar nosotras y nosotros que pudiéramos estar en esos espacios, ¿no? Y hablando del combate al racismo, pues el racismo lo hemos vivido tanto en México como seguramente en Colombia y en otros países de América Latina, como esta invisibilización a los aportes históricos y contemporáneos de la población afromexicana, invisibilización en los libros de texto, en la Constitución, en cada uno de los espacios en donde pues nosotros tendríamos que estar bien y dignamente representados, ¿no? Entonces creo que ese sería la nueva etapa, lo que faltaría, no solamente quedarnos en el discurso, sino también ir a que estemos bien representados y que estemos en estos espacios de toma de decisión, no solamente en los congresos, sino también en cada una de las secretarías. Y que el combate al racismo y a la discriminación también se haga en un tono mucho más fuerte, porque no solamente es el combate a estos chistes racistas y discriminadores que quizás ya son juzgados dentro de las redes sociales y todo esto, ¿no? Sino que también haya un discurso público, un discurso en contra de esto, como ya lo ha venido manteniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que eso es algo bastante importante, seguir teniendo como eje principal el combate a la discriminación y al racismo, y el racismo solo se combate también en visibilizando a las poblaciones que han sido históricamente borradas de nuestra historia. Entonces, creo que eso es bastante importante, que lo hemos visto no solamente aquí en México, sino también en otros países de América Latina. Muchas gracias, Celeste. Antes de darle la palabra a Felipe, me gustaría preguntarte por algunos ejemplos justamente de este proceso, yo diría sistemático e inclusive estructural de invisibilización y de borrar a la historia afro en México. Inclusive durante mucho tiempo hubo la sensación altamente racista de que no existía una población afromexicana. Había muchas personas de nuestra comunidad pensaban que no existía, o a veces pensaban lo afro como algo que era externo a lo mexicano. ¿No te gustaría ahondar un poco más en el tema justamente antes de darle la palabra a Felipe? Creo que es un tema interesante. Sí, bueno, pensar en que, bueno, esta invisibilización también se dio con esta ideología del mestizaje, en el cual creían que buscando que todos y todas somos iguales, entonces lo que hacías es que todos se sintieran orgullosos de del nacionalismo, estar tan orgullosos de ser mexicanos y mexicanas y ya. Y lo que hizo es borrar la historia, borrar los aportes de la población, de los pueblos originarios, de la población afrodescendiente, que pues, como ya lo decías, hubieron varias personas muy importantes, y hay varias personas importantes afrodescendientes que han aportado a la construcción de este país, ¿no? Como es Vicente Guerrero, o sea, es bastante importante de que pues él fue el primer presidente afrodescendiente, y que además de ello, pues él eliminó
abolió la esclavitud en general en nuestro país. Y eso es bastante importante de mencionar, no solamente aquí, sino también en libros de texto, en los espacios en donde se debería de hablar de historia de forma correcta, ¿no? Y que en este momento, pues también vemos que han blanqueado a muchos de estos símbolos nacionales importantes que sabemos que tienen ascendencia africana, pero no lo queríamos mencionar, ¿no? Entonces lo que hacen es blanquear a estas imágenes y decir, no, pues es más mestizo, es más parecido a lo español, porque seguimos con esta idea que las personas negras, pues obviamente no pudieron sobrevivir aquí en nuestro país, que si vinieron, solamente vinieron en esta situación de esclavitud, pero pues gracias a la historia, gracias a todas las investigaciones, se conoce que hubieron personas en libertad que vinieron a nuestro país, que aportaron no solamente en la independencia, en la revolución, sino que en todos los espacios, ¿no? La medicina tradicional, la cocina, muchos espacios en donde se aportaron, pero hubo este blanqueamiento, este borrado de la historia de la población afro y también de los pueblos originarios, ¿no? Pensar en que todos y todas somos mestizos, entonces esto involucraba que pues se borraran a todos a los que somos parte de nuestro país. Perfecto, muchas gracias, Celeste. Ahora me gustaría hacerte una pregunta bastante parecida, Felipe, en dos sentidos. La primera es, ¿qué queda pendiente todavía en la agenda afrocolombiana, justamente refiriéndonos a políticas de identidad y de visibilización? E inclusive también me gustaría preguntarte lo mismo que le preguntaba a Celeste, ¿de qué manera se manifiesta el racismo en Colombia? ¿De qué manera se ha manifestado la invisibilización de los pueblos afrocolombianos en el país y en la historia de Colombia? Bueno, digamos que o sea, este mecanismo de borrar la historia negra, pues es un mecanismo pues del racismo estructural que ha utilizado en todos los países del mundo, ¿sí? Ir negando los aportes, negando lo que mencionaba la compañera Celeste, negando un montón de elementos que han sido vitales para la construcción de nación o de las naciones, ¿sí? Y en cuanto, pues eso que me preguntas de lo que falta, ¿sí? De la deuda que tienen, hay varias cosas pues en las que uno podría decir que el racismo se materializa en nuestras comunidades. Por ejemplo, pues el abandono estatal a la que han sido sujetas las comunidades negras a nivel nacional, pues se ve claramente cuando tú en una ciudad como Buenaventura te das cuenta que pues todo es el principal puerto de Colombia, pero tú te das cuenta que es administrado desde Bogotá y la población de Buenaventura, los índices de pobreza pues son altísimos, ¿sí? Entendería uno que por ser uno de los principales puertos del país, al cual llega más del 70% de la mercancía del país, pues muchos del capital que entra a ese puerto, pues tendría que ser, digamos, lo que inyectado, distribuido de manera pues equitativa ahí con la comunidad y con las necesidades, pero uno se da cuenta que no. Uno se da cuenta que efectivamente hay toda una estrategia de lo que nosotros decimos desde el racismo estructural y la supremacía blanca de pues invisibilizar la comunidad que hay. Muchos compañeros han venido haciendo investigaciones sobre ese caso concreto que te quiero poner como el de Buenaventura y es pues Buenaventura un puerto sin comunidad. Sí, es lo que quiere el Estado o lo que pretende el Estado que sea Buenaventura, un puerto netamente para la extracción de eso. Y así como Buenaventura hay muchos ejemplos, sobre todo en el Pacífico colombiano, sur y norte del Pacífico del país, en los pueblos negros del Caribe, y es que pues el racismo estructural ha relegado a las comunidades en pues, la no creación, por ejemplo, de políticas públicas que respondan a sus necesidades, ¿sí? Y eso pues pasa
en todo a nivel nacional. Ahora que estaba comentando lo del conflicto armado y les decía que pues la Comisión de la Verdad evidencia que las comunidades étnicas y entre estas las comunidades afrocolombianas negras pues han sido las principales víctimas del conflicto armado. En eso tenemos que avanzar de manera pues sustancial, porque las secuelas que dejó el conflicto armado que ha dejado en nuestras comunidades pues ha sido súper alta, ¿sí? Es decir, esto ha relegado temas de acceso a educación, pertinencia de educación, en temas de acceso a empleabilidad y sobre todo también pues la negación que, por lo que escucho a la compañera, hemos tenido en temas de reconocimiento en los censos. Nosotros decimos aquí en Colombia, el Movimiento Negro, hablamos del genocidio estadístico, ¿sí? De un censo que se hizo por ahí en el 2018, ¿sí? Donde pues bajamos casi 3 millones de afrocolombianos por por una mala metodología en términos de la pregunta de pertenencia étnica y lo que se hacía en las comunidades, ¿sí? Entonces, eso hace parte como de toda una estructura diseñada también como, pues que opera, y es como opera el racismo, ¿sí? Y para terminar este tema de lo del conflicto, pues eso, yo creo que es en este momento nuestro principal foco de trabajo en las organizaciones, pues porque el conflicto armado no ha permitido pues que tengamos un desarrollo pleno cultural, económico y político en nuestras comunidades. Nosotros aquí las comunidades negras nos organizamos efectivamente a partir de organizaciones, valga la redundancia, pero también a partir de consejos comunitarios, que es la estructura administrativa que regula los territorios colectivos que les mencionaba al principio del programa, ¿sí? Entonces, pues hay que avanzar en mucho, hay que avanzar en gobierno propio. El gobierno propio, pues son estos consejos comunitarios que permiten, digámoslo, no solamente administrar el territorio, sino pues generar escenarios de gobierno propio, vuelvo y repito, y también generar escenarios de resolución de conflictos desde nuestras perspectivas como pueblo. Entonces, hay que avanzar bastante, hay que avanzar en un montón de cosas y creemos que este es un momento histórico clave para nosotros, pues avanzar en estas cosas que te comentaba. Perfecto, muchas gracias, Felipe. Bueno, en realidad el tiempo del programa siempre es muy corto. Hemos llegado ya al fin. Lo único que me quedaría sería agradecerles ambos. Celeste Sánchez, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Felipe Granja, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Esperamos que no sea la última vez que dialoguemos y que pues podamos seguirlo haciendo justamente en este tema que es tan importante para la construcción de nuestro proyecto de nación 2024 2030, que justamente es un programa, un proyecto en el que pues nadie deberá quedarse fuera, un proyecto de construcción democrática. Pues nada, me queda solamente eso y mandarles un agradecimiento desde el Instituto Nacional de Formación Política, esperando poderlos encontrar en algún momento de manera presencial o en algún otro momento a través de la virtualidad. Muchas gracias y agradecer también a los compañeras que nos sintonizaron el día de hoy. A lo largo de la transmisión estuve viendo los diversos saludos que nos mandan desde diferentes partes de la República. Y agradecer a Rebe que se encuentra en medio. Bueno, muchas gracias, Celeste. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.